Nos gozamos en esta noche en presencia de Dios, nuestro Dios todopoderoso, quien nos cuida, quien nos sostiene en todo valle de sombra y de muerte. Estamos viviendo un tiempo muy especial, un tiempo en el que nos llaman a quedarnos en nuestros hogares. Incluso en este tiempo, por las redes sociales y otros medios, nos están tirando muchas ideas de qué podríamos hacer en este tiempo en que estamos obligados a estar en nuestras casas. Esta misma obligación que nos impide reunirnos como iglesia, pero aún así podemos unirnos de esta forma para estudiar su palabra, para alabarle juntos, para orar juntos. Y muchas propuestas existen sobre qué podemos hacer en este tiempo. Qué podemos hacer en nuestras casas con nuestros hijos. Y los más populares son la televisión, algún que otro juego de mesa y demás. Pero qué bueno sería que este tiempo también nos sirva para analizar lo siguiente. Y esto es lo que el Señor puso en mi corazón para compartir en esta ocasión. ¿En qué estamos invirtiendo nuestras vidas? En general, no solamente en este tiempo, en general, ¿en qué estamos invirtiendo nuestras vidas? ¿Y qué podríamos hacer para aprovechar el tiempo en que debemos permanecer en nuestros hogares? No salir. Y que sea realmente un tiempo de provecho, de cambio, de transformación. No solamente para proteger nuestra salud, sino para crecer como personas. Y esto es lo que puso el Señor en mi corazón. Que analicemos en qué estoy invirtiendo mi vida, en qué estoy invirtiendo mi tiempo, en qué estoy invirtiendo todo lo que soy. Y me gustaría que hablemos de este grave problema, un problema que agobia a todas las iglesias de todo el mundo, un mal que ataca a todos los cristianos en todo el mundo y que si no tenemos cuidado puede llevarnos a nuestra total destrucción también. El problema que tenemos la gran mayoría de los cristianos es este. Invertimos demasiado en un mundo que está destinado a la destrucción e invertimos muy poco en los tesoros celestiales que durarán por toda la eternidad. Ese es el grave problema que enfrentamos muchos de nosotros. Quiero compartir una historia que comparte un pastor también, un escritor en realidad, compartió esta historia una vez. Hace algunos años, dice, el redactor de una revista recibió una carta. Una revista por conocida. Estimado redactor, decía la carta, he notado que los predicadores dan mucha importancia a sus sermones y pasan horas preparándolos. Hace 30 años que voy con regularidad a la iglesia. Y durante esos años, si mis cálculos son correctos, he escuchado por lo menos como 3,000 sermones. Pero he descubierto que no recuerdo ninguno de ellos. Me pregunto si los predicadores no podrían gastar su tiempo con más provecho en alguna otra cosa. Sinceramente, y firmaba la carta de este hombre. El redactor publicó esta carta y recibió muchas otras cartas respondiendo a esta. Y hubo todo un debate en cuanto a los sermones, a lo que hacemos como iglesia. Y por fin una carta llegó y puso fin a este debate. Esta carta decía lo siguiente: estimado redactor, llevo 30 años casado. Durante estos años he comido 32,850 comidas, la mayoría de ellas preparadas por mi esposa. Pero he descubierto que no recuerdo ninguno de sus platos. Sin embargo, he recibido fortaleza de cada una de esas comidas. Y tengo la impresión que sin ellas me habría muerto de hambre hace muchos años. Sinceramente, y firmaba también este hombre la carta. Cuando nos ponemos a pensar en el valor de cada una de las actividades que tenemos como iglesia, los servicios, los cultos, los grupos de oración, los grupos de estudio bíblico, las clases especiales de Biblia y mucho más, nos resulta a veces muy fácil llegar a la conclusión de que no aportan tanto a nuestra vida de fe y que podríamos vivir nuestra vida cristiana incluso sin invertir demasiado en el servicio dentro de la iglesia, sin tanto estudio bíblico y más. Total, muchos piensan, ya sé lo suficiente para ir al cielo y con eso me basta. Pero estamos perdiendo de vista completamente que nuestro Señor, quien nos compró por un muy alto precio, tiene toda una vida planeada para nosotros que incluye el servicio a Él, el servicio a los demás por amor a Él, tiempos de comunión con su iglesia por amor a Él, una serie de disciplinas espirituales también que pueden sostener nuestra fe en los tiempos de debilidad y de crisis.
Y al igual que el hombre de la segunda carta de esta ilustración, si no comemos constantemente probablemente vamos a morir. De la misma manera, si no invertimos en nuestra alimentación espiritual, nuestra fe sin obras pronto también estará muerta. Si tienes tu Biblia cerca, te invito a que la abras en Lucas 9:23 y vamos a leer de ese versículo en adelante cómo Dios nos entrega en nuestras manos la responsabilidad de mantener viva y en crecimiento nuestra vida espiritual. Vamos a leer Lucas 9:23 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Decía entonces a todos, Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y se destruye o se pierde a sí mismo? Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Quiero resaltar 3 puntos en este pasaje bíblico. Y el primero es, Dios nos manda invertir. Dios nos manda invertir en nuestro crecimiento espiritual. Es un mandamiento. Si leemos de vuelta al versículo 23 y 24, leemos que dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, sígame, pierda su vida. Y el que el que la pierde por causa de mí, ese es quien la salvará. Morir a nosotros mismos con el fin de seguir a Jesús como sus discípulos requiere varias cosas de parte de nosotros. Y quiero mencionar 3 mandamientos que nos mueven a invertir en nuestra vida espiritual como discípulos de Jesús. Si decimos al menos, yo soy un discípulo de Jesús, hay 3 mandamientos por lo menos que nos mueve a invertir en nuestro crecimiento espiritual. El primero es aviva la llama del don de Dios. Este es un mandamiento claro, aviva la llama del don de Dios. Y esto lo encontramos en 2 Timoteo 1:6. Dice la palabra de Dios, por esta razón, describe Pablo a Timoteo, te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y en varios pasajes de la Biblia encontramos que el don al que se refiere el apóstol Pablo puede referirse al Espíritu Santo mismo, que es el don que recibimos. En el siguiente versículo, el versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y quiero preguntarte, ¿cómo estás en cuanto a poder, a amor y a dominio propio? Hoy mismo, ¿cómo estás? ¿Estás invirtiendo en oración, en comunión con Dios, en conocimiento bíblico? ¿Estás lleno en realidad de cobardía en cuanto a la vida cristiana? Otra versión traduce esta misma palabra cobardía por timidez. ¿Es acaso la timidez lo que gobierna tu vida cristiana? El segundo mandamiento acerca de invertir en nuestro crecimiento espiritual está en 2 Timoteo 4:2. Dice, 2 Timoteo 4, versículo 2, predica la palabra. Mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. El segundo mandamiento es sencillamente predica. Ahora podríamos preguntarnos cómo esto de predicar se relaciona con invertir en mi crecimiento espiritual. Y el propio versículo nos muestra al menos 2 facetas del crecimiento espiritual que están presentes dentro del mandamiento de predicar. Una es la palabra mantente, que pueden leer ahí en la palabra de Dios, dice mantente, dispuesto a tiempo, fuera de tiempo. ¿Cuántas veces hemos dicho que no? Cuando nos invitan a compartir una simple lección bíblica o con un grupo pequeño, dijimos que no porque no nos sentimos preparados y nos damos cuenta sinceramente que no estamos preparados ni nos mantenemos alerta ante esta posibilidad de que el Señor nos llame a servirle. Estar listo a predicar implica estar siempre rebosante de la palabra de Dios, siempre viviendo experiencias que compartir con nuestro Dios. La otra faceta del crecimiento espiritual que está presente en todas las otras palabras de nuestro mismo pasaje.
convence, reprende, exhorta, enseña. Tal vez podamos resumir todo esto en conoce. ¿Es posible enseñar algo que no sabemos? Claro que no. Ni reprender, ni convencer, ni nada. No podemos dar lo que no tenemos. Necesitamos conocer. Y esto implica invertir también en nuestra vida espiritual. Muy bien, hasta aquí mencioné 2 mandamientos. Aviva la llama del don que está en ti. El segundo es predica. El tercer mandamiento es haz buenas obras. En Efesios 2:10 leemos, Efesios 2:10, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí podemos preguntarnos otra vez, ¿cómo el hacer buenas obras nos mueve al crecimiento espiritual? ¿Cómo esto puede aportar a mi crecimiento espiritual? Y en realidad esto es lo más fácil y lo más directo. Las buenas obras deberían llenar nuestra agenda. Todo lo que hacemos durante el día, durante la semana, deberían estar ahí, las buenas obras. Pero lo más común para el hombre o mujer que no tiene por costumbre invertir en su vida espiritual es tener toda la semana, inclusive los fines de semana, llenos de actividades que, entre comillas, no podemos suspender, que no podemos postergar y a los cuales no podemos faltar tampoco. ¿Cómo vamos a andar en las buenas obras que Dios planeó para nosotros? Que las preparó de antemano, dice la Biblia. Si no separamos ese tiempo intencionalmente para hacerlas. Eso es nuestra responsabilidad, es nuestra tarea. Así que vimos 3 mandamientos. Aviva el don de Dios. Predica, haz buenas obras. Quiero preguntarte otra vez, ¿estás invirtiendo en tu vida espiritual? Y si no lo estás haciendo, el Señor te llama a través de su palabra a que cambies hoy mismo tu forma de vivir y que goces la bendición de una vida espiritual creciente, viva. Así que, entonces, vimos el primer punto. El Señor nos manda a invertir en nuestro crecimiento espiritual. Para eso nos da 3 mandamientos. Nos da disciplinas espirituales, la tarea de predicar y de servir. Vamos al segundo punto en este mensaje. Dios nos muestra la importancia de cuidar nuestras almas. Y esto suena especialmente fuerte hoy, cuando estamos tan enfocados en cuidar nuestros cuerpos. En los versos 25 y 26 de Lucas 9 leemos, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y se destruye o se pierde a sí mismo? Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. La Biblia resalta una y otra vez la importancia de nuestras almas en contraste con el cuerpo. Esto no significa de ninguna manera que el cuerpo es malo, hay que menospreciarlo o algo por el estilo, no. Pero sí resalta que no deben ser nunca nuestra prioridad por sobre el alma, por sobre nuestra inversión en nuestra alma, nuestras comodidades, placeres o diversión. Nunca deben estar antes que nuestra inversión en nuestras almas. Leemos por ejemplo en Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Esto es lo que dice la Biblia. Sobre esto mismo, el Señor Jesús enseñó una parábola que se encuentra en Lucas 12. Vamos a leer desde el versículo 13 en adelante para leer un poco del contexto. Lucas 12, 13 en adelante. Le dijo a Jesús, uno de la multitud, Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto como juez o repartidor sobre ustedes? Y les dijo, miren, guárdense de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces les refirió una parábola, diciendo, las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él razonaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí juntaré todo mi grano y mis bienes. Y me diré a mí mismo,
muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu vida, y lo que has provisto, ¿para quién será? El Señor Jesús dice: así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. En los versos que siguen a este mismo pasaje encontramos mandamientos como: no se afanen por sus vidas, no se preocupen por sus vidas, ni por la comida, ni por el vestido. Más bien hagan obras de misericordia, háganse tesoros en los cielos donde ningún ladrón puede robar nuestros tesoros, ni las polillas pueden destruir nuestros bienes. Y el versículo 34 resume nuestra naturaleza humana diciendo: donde esté tu tesoro, allí también va a estar tu corazón. Vamos a hacer un balance en este momento, ahí en donde sea que estés. Un balance sincero. ¿Tengo más tesoros aquí en la tierra o en los cielos? ¿En dónde estoy acumulando más? ¿En dónde estoy invirtiendo más? No seamos necios. La Biblia nos llama a no ser necios. Esta tierra y todo lo que tiene va a pasar. Nuestras almas y los tesoros celestiales valen infinitamente más que todo lo que este mundo nos pueda ofrecer. Así que vimos hasta aquí entonces que Dios nos manda invertir en nuestro crecimiento espiritual, y lo inútil de invertir también. Nos muestra lo inútil de invertir en esta tierra en lugar de hacer tesoros en los cielos. Vimos también el infinito valor del alma sobre nuestra inversión en nuestros cuerpos. Para terminar este mensaje quiero mencionar un punto más, el tercero. Dios nos manda a invertir ahora en nuestro crecimiento espiritual. En los pasajes que leímos anteriormente ya teníamos una idea clara de la urgencia de invertir bien nuestras vidas desde este momento y no perder más tiempo en lo que no vale lo suficiente. Nuestras vidas son muy limitadas. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia, y toda la crisis de salud que vivimos como planeta nos muestra claramente cuán finitos somos. El relato del rico insensato resalta la posibilidad de ser llamados a presencia de Dios en cualquier momento. Podría ser esta misma noche. Pero encontramos también otra realidad espiritual que debemos considerar muy bien. Por ahí si pensamos: no, todavía no voy a partir a presencia de Dios, todavía tengo años, esta crisis va a pasar, tal vez pensemos así. Hay otro peligro que debemos considerar, y el peligro es la destrucción en vida de nuestras almas. Vamos a considerar 3 cosas más que debemos tener en cuenta acerca del peligro de destruir nuestras almas. Primeramente, que tenemos un adversario que busca destruir nuestras vidas completamente. En 1 Pedro 5:8 leemos: sean sobrios y velen, estén atentos. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo, alguien busca destruirnos. Algo más a considerar es que nuestro corazón tiende a endurecerse. Leemos las palabras del Señor Jesús en Lucas 21:34 en adelante. Dice el Señor Jesús: miren por ustedes, que sus corazones no estén cargados de glotonería, de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida. Y que aquel día, el día del Señor, venga sobre ustedes de repente como una trampa, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de la tierra. Velen pues en todo tiempo, estén atentos en todo tiempo, orando, para que tengan fuerzas para escapar de todas estas cosas que han de suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso lo leemos en Lucas 21:34 al 36. ¿Qué puede producir endurecimiento en nuestro corazón? La glotonería, la embriaguez, las preocupaciones de la vida. Como dice que caerá el día del Señor sobre nosotros,
Si no velamos, si no estamos atentos, así mismo va a caer, dice, como una trampa, sin aviso, sin señales, sin advertencias, además de las que tenemos en su palabra ahora mismo. Una cosa más que debemos considerar. No conocemos el mañana, no lo tenemos bajo control. Santiago escribe sobre esto en Santiago 4:13 en adelante. Vamos pues ahora los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos. Ustedes, los que no saben lo que será mañana, ¿qué es su vida? Porque son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y tenemos más pasajes bíblicos que hablan de lo breve de nuestras vidas. Toda la situación mundial que vivimos ahora nos habla de lo breves que son nuestras vidas, de lo débiles que son nuestras vidas. Y ya para terminar, ¿estás invirtiendo en tu vida espiritual? ¿Estuviste haciendo eso en el tiempo pasado? ¿Estás dispuesto a partir de este momento a comenzar a invertir de verdad tu tiempo, tu dinero, tus fuerzas en tu vida espiritual, en tu crecimiento, a comenzar a hacer eso ahora mismo? Es mi oración que así sea. El Señor nos llama a invertir con sabiduría en lo eterno, en contraste con lo temporal. Esto temporal ciertamente es muy bueno, es atractivo. ¿Cuánto más lo será la gloria celestial? El Señor nos llama a invertir en lo que durará por toda la eternidad. Invirtamos en lo que dura para siempre. Quiero invitarte ahí, en donde sea que estés, a que inclines un momento tu cabeza, cierres los ojos. Y si el Señor te está confrontando ahora mismo y te está mostrando claramente que no estás invirtiendo en tu vida espiritual, que no estuviste invirtiendo en tu vida espiritual, te está diciendo, bueno, hasta hoy no lo hiciste, a partir de ahora es tiempo de cambiar tu vida. Es tiempo de comenzar a invertir. Es tiempo de tomar una decisión. Vamos a aprovechar este momento y consagrarnos una vez más a nuestro Dios, a su gracia, y decidir invertir en lo eterno. Te invito a orar. Nuestro Dios y Padre, te doy gracias una vez más por tu palabra que me enseña que debo invertir más en lo eterno antes que en lo temporal. Y me doy cuenta y reconozco que no estuve invirtiendo en mi vida espiritual, sino que estuve enfocado en esta vida, en esta tierra. Y te pido perdón por eso. Y te doy gracias porque en esta ocasión me estás llamando una vez más por mi nombre, a acercarme a ti. Te pido perdón. Y en este momento me consagro una vez más. Me acerco a ti y te ruego que me limpies y me des la fortaleza para comenzar a invertir en los tesoros celestiales. Te doy gracias, Señor, por tu amor. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. La Biblia es clara. Nuestro propósito está en Dios. Si nosotros sabemos que esta es la respuesta a esa primera pregunta, entonces vamos a responder a la pregunta ¿por qué Dios permite esto? Con la siguiente respuesta, con la respuesta que encontramos en Joel, para que nos volvamos a Él.